Continuando con los temas de trastornos de esta semana, corresponde hablar del trastorno ácido-base, que también es muy importante en lo que corresponde a la regulación del medio interno, que es responsabilidad del riñón en el cuerpo. Entonces tenemos que considerar que en el balance de ácido-base el pH es la medida de la acidez o alcalinidad de una solución, y esta es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Es decir, si tenemos un incremento de hidrogeniones, hay una disminución del pH, y al haber una disminución de hidrogeniones hay un incremento del pH. El pH normal en la sangre es de 7.35 a 7.45, considerándose como un pH neutro normal, un valor de 7. El pH normal de 7.4 equivale a una concentración de hidrogeniones de 40 nanomoles litro, que es equivalente a un pH al logaritmo negativo de hidrogeniones, que corresponde a 7.4. Entonces se habla de un estado de acidemia cuando el pH está por debajo de 7.35 y un estado de alcalemia cuando el pH está por encima de 7.45. Los extremos incompatibles con la vida son un pH menor a 6.8 o un pH mayor a 7.8. En la regulación del equilibrio de ácido-base tenemos que hablar de los tampones o buffers, que los tampones en la sangre reaccionan muy rápidamente, menos de un segundo. Los tampones de la regulación respiratoria reaccionan rápidamente de segundos a minutos. El recambio de iones entre compartimentos intra y extracelulares reacciona lentamente, de 2 a 4 horas, y la regulación renal del equilibrio ácido-base es una reacción muy lenta, de 12 a 24 horas aproximadamente. Entonces, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch para la determinación del pH tenemos lo que es la fórmula del pH, que es igual al pK más el logaritmo del bicarbonato sobre el ácido carbónico. Entonces, al no poder cuantificar el ácido carbónico, lo que veremos es la disociación del CO2, que equivale al coeficiente de disolubilidad más la concentración o la presión arterial de CO2. Entonces la fórmula vendría quedando como un pK más el logaritmo de bicarbonato sobre el coeficiente de disolubilidad más la presión arterial de dióxido de carbono, que en valores resultaría que el pK tiene un valor de 6.1, por lo tanto lo reemplazamos, más el logaritmo del bicarbonato, que tiene un valor normal de 24 milimoles litro, sobre la presión arterial de dióxido de carbono equivale a 40 y el coeficiente de disolubilidad es de 0.03. Entonces, este resultado nos llega a dar a 6.1 más el logaritmo de 20 sobre 1, que equivale a 7.4. De ahí viene el resultado o el valor normal de la pH de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, ¿cuáles son los componentes del balance de ácido-base? Tenemos al pH, al bicarbonato, la presión arterial de dióxido de carbono y el exceso de bases. El pH es el valor medido de la acidez o alcalinidad, cuyo rango normal, como hemos mencionado, estaba entre 135 y 745, siendo los valores bajos considerados como acidosis y los valores elevados como alcalosis. La presión arterial de dióxido de carbono es el valor medido de la presión parcial de dióxido de carbono disuelto, que equivale al componente respiratorio del balance ácido-base, con un rango normal entre 35 y 45 milímetros de mercurio, considerándose un estado de acidosis respiratoria cuando el PC2 está por encima de 45 milímetros de mercurio, y una alcalosis respiratoria cuando la presión arterial de dióxido de carbono está por debajo de 35 milímetros de mercurio. El otro componente de balance ácido-base es el bicarbonato, que es el valor calculado de la cantidad de bicarbonato y le da el componente metabólico o renal al balance ácido-base. El rango normal es entre 22 y 26 miliequivalentes litro y se habla de un estado de acidosis metabólica cuando el bicarbonato está por debajo de 22 miliequivalentes litro y alcalosis metabólica cuando está por encima de 26 miliequivalentes litro. El cuarto componente es el exceso de bases o EB, que es el valor calculado del exceso o defecto de bicarbonato respecto al valor normal, según el rango de referencia de menos 2 a más 2 miliequivalentes litro. Estos dos son los dos autores, Henderson y Hasselbalch, que hicieron la fórmula del pH. Entonces es importante hablar de los tampones. El sistema de tapón sanguíneo principal está relacionado con el tapón bicarbonato, el tapón de proteínas plasmáticas, el tapón fosfato y el tapón hemoglobina y oximoglobina. Estos son los tapones sanguíneos que actúan rápidamente en segundos.
Los otros tampones son los de la función respiratoria, regulación respiratoria. El pulmón regula la relación del bicarbonato con ácido carbónico para alcanzar una relación de 20:1 y controlar la ventilación alveolar y eliminar el CO2 manteniendo el valor del pH. Por lo tanto, el pulmón se encarga de la movilización del PaCO2 a través de un incremento o una disminución de la ventilación. La regulación de ventilación alveolar se realiza a través del control del centro respiratorio por estímulos ya sea centrales o periféricos. Centrales que se encuentran a nivel de la médula oblongata y están en relación a la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Al existir un incremento de los hidrogeniones, existe un aumento de la ventilación alveolar. La presión arterial de dióxido de carbono, si se encuentra por encima de 60 milímetros de mercurio, va a haber un incremento de la ventilación alveolar que se incrementa hasta 10 veces, y si se incrementa por encima de 80 milímetros de mercurio, el centro respiratorio está inhibido y este paciente probablemente va a necesitar apoyo ventilatorio o soporte ventilatorio. Y los estímulos periféricos se encuentran a nivel del cuerpo carótido y a nivel del cuerpo aórtico. Al haber una disminución de la presión arterial de oxígeno o un incremento de la presión arterial de dióxido de carbono con el incremento de hidrogeniones, lo que se va a incrementar o que va a haber es un incremento de la ventilación alveolar a caer en la presión arterial de oxígeno. Y si la presión arterial de oxígeno cae por debajo de 30 milímetros de mercurio, igualmente el centro respiratorio está inhibido, y en estas dos condiciones el paciente necesita el apoyo de un ventilador mecánico. La regulación renal se realiza a través de la modificación o la excreción de ácidos y conservación de bicarbonato por el riñón para alcanzar una relación de bicarbonato y dióxido de carbono en relación a 20:1. Como hemos mencionado al principio de la clase, esta regulación es más lenta en comparación con cualquiera de los tampones. Esta se realiza entre 12 a 24 horas. ¿Cómo se hace la conservación del bicarbonato? El bicarbonato es reclamado por el túbulo proximal y es regenerado por el túbulo distal y el túbulo colector. Por lo tanto, el riñón tiene un papel fundamental en lo que es la homeostasis del balance ácido-base en relación a lo que es la excreción de hidrogeniones o la reabsorción o generación de bicarbonato. El componente respiratorio pulmonar, la excreción del CO2 es regulada por los pulmones. Entonces, el CO2 más el agua del ácido carbónico, y la alteración primaria se produce a nivel del PCO2. Al incrementarse el PCO2, lo que se espera es una respuesta compensatoria del bicarbonato y por lo tanto una disminución del pH. Lo contrario ocurre cuando cae la presión arterial de dióxido de carbono, disminuye el bicarbonato como mecanismo compensador, lo que se consiguen tratando de conseguir un incremento de los niveles de pH. ¿Cuál es la respuesta compensadora frente a trastornos del bicarbonato? Que es mucho más rápida porque está en relación a la PCO2 y la ventilación. Al haber una caída del bicarbonato hay una disminución del pH, por lo tanto existe un incremento de la excreción de PCO2 y por lo tanto disminuye la concentración de presión arterial de dióxido de carbono buscando elevar los niveles de pH. Lo contrario, cuando se eleva el bicarbonato, el pH también aumenta, entrando en un estado de alcalosis, por lo tanto hay una disminución en la excreción de CO2, incrementando la concentración plasmática o la presión arterial de dióxido de carbono, buscando la disminución del pH. El componente metabólico o renal. La excreción de bicarbonato es regulado por los riñones, y la alteración primaria del bicarbonato lo que busca es que al haber una caída del bicarbonato hay una disminución del pH, y al haber un incremento del bicarbonato hay un incremento del pH. La respuesta compensadora frente a esos trastornos es a través de la PCO2 y es un poco más lenta. Al incrementarse la presión arterial de dióxido de carbono, cae el pH, lo que se espera es una disminución de la excreción de bicarbonato que nos lleva a un aumento de la concentración plasmática de bicarbonato que condicionaría una elevación del pH. Caso contrario, disminuye la presión arterial de dióxido de carbono, se eleva el pH, por lo tanto hay un aumento de la excreción de bicarbonato con reducción de la concentración plasmática que nos lleva a una disminución del pH. Entonces las respuestas compensadoras metabólicas se dan por los pulmones y las renales se dan por la vía respiratoria, la vía del PCO2. Entonces vamos a definir los principales trastornos de las alteraciones ácido-base. La acidosis respiratoria se define como una disminución del pH por debajo de 7.35 y una elevación de la presión arterial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio.
Las principales etiologías de la acidosis respiratoria son la hipoventilación, depresión del sistema nervioso central por lesión neurológica, uso de drogas, debilidad de la musculatura respiratoria o traumatismos torácicos o distensión abdominal que limitan la respiración en estos pacientes. El evento contrario es la alcalosis respiratoria, definida por un incremento del pH por encima de 7,45 y una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono por debajo de 35 milímetros de mercurio. La etiología es un estado de hiperventilación, respuesta fisiológica al dolor, ansiedad o miedo, aumento de las demandas metabólicas, como en el caso de la fiebre, la sepsis, la utilización de estimulantes respiratorios, lesiones del sistema nervioso central y un estado de hipoxemia. La acidosis metabólica se define como una disminución del pH por debajo de 7,35 y una disminución del bicarbonato por debajo de 22 miliequivalentes litro. Es decir, en los trastornos respiratorios van en sentido contrario. Al disminuir el pH incrementa la presión de dióxido de carbono y al caer el pH incrementa la presión arterial de dióxido de carbono. En cambio, en los trastornos metabólicos los dos disminuyen, tanto el pH como el bicarbonato. ¿Cuál es la etiología? Normalmente se debe a un déficit de base o exceso de ácido, las diarreas, fístulas intestinales, enfermedad renal, principalmente enfermedad renal crónica, cetoacidosis diabética o la acidosis láctica de shock. Cuando se evalúa la acidosis metabólica es importante el cálculo del anion gap. ¿Qué es el anion gap? Es la medición de los aniones no medibles más los cationes, menos los cationes no medibles. Por lo tanto, la fórmula para calcular el anion gap es la concentración del sodio menos el cloro más el bicarbonato, siendo el valor normal del anion gap de 12 más menos 2 milimoles litro. ¿Por qué es importante determinar el anion gap? Porque nos permite determinar si tenemos un paciente con una acidosis metabólica con anion gap aumentado o normoclorémica o una acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica. Entonces, estos cationes nos van a determinar esto y nos van a permitir clasificar a las acidosis metabólicas con anion gap incrementado. Como causas tenemos a la cetoacidosis, cetonuria y cetoanemia, una diabética, alcohólica o ayuno, a la acidosis láctica, pacientes que contienen incremento de lactato o para antecedentes de historias clínicas, consumo de metformina, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica con un clearance menor a 20 ml por minuto, o la presencia de consumo de tóxicos como etanol, metanol, etilenglicol, salicilatos o formaldehído. O el otro grupo que es el anion gap normal o acidosis metabólica hiperclorémica, donde se debe medir los niveles de potasio. Si es normo o hiperpotasémica, se debe a una adición de cloro o acidosis tubular renal tipo 4. En cambio, si es hipocalémica, tenemos que determinar el pH en la orina. Si el pH en la orina está mayor a 5,5, podemos pensar en consumo de acetosalamida o la acidosis tubular renal tipo 1 o tipo 2. Si el pH en la orina es menor a 5,5, sospechamos al paciente con problemas gastrointestinales como diarrea, fístula digestiva, ureterosigmoidostomía, acidosis tubular renal tipo 2 o post-hipocapnia. Entonces, hay la importancia de calcular el anion gap para orientar nuestra sospecha diagnóstica en un paciente con acidosis metabólica. La alcalosis metabólica se define como un pH por encima de 7,45 y un bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes litro. La etiología es un exceso de bases o pérdida de ácido, uso excesivo de bicarbonato lactato, vómitos prolongados, aspiración gástrica o la utilización de diuréticos. Cuando vamos a evaluar el balance de ácido-base y para el diagnóstico apropiado, tenemos tres componentes importantes en la evaluación. El uno es el pH, la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Cuál es el paso 1 para hacer un diagnóstico adecuado de una alteración del balance ácido-base? Identificar si el pH, la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato son normales o anormales y etiquetar cada componente como normal, acidosis o alcalosis. El paso 2 es si el resultado es anormal, determinar si la normalidad corresponde a un trastorno metabólico o a un trastorno respiratorio. Entonces, el paso 1 para la evaluación de ácido-base es ver el pH. En este caso, el valor normal hemos dicho que es de 7,35 a 7,45. Si el valor está en 7,30, lo calificamos como un estado de acidosis. Luego vamos a evaluar la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Si la presión arterial de dióxido de carbono tiene valor entre 35 y 45, hemos dicho que con un incremento o un valor por encima de 45 corresponde a un problema de acidosis, problema respiratorio.
El bicarbonato en 26 tiene un valor normal de 22 a 26, lo consideramos como un valor normal. Por lo tanto, los dos valores que coinciden determinan cuál es el problema. En este caso es una acidosis. Entonces el paso 2, ya hemos encontrado cuál es la etiología primaria, ya le hemos puesto el nombre a nuestra enfermedad. Ahora le vamos a poner el apellido. Si el problema es respiratorio, es en relación a la presión arterial de dióxido de carbono, nuestra patología es una etiología, una acidosis respiratoria. Por lo tanto, correlacionamos las dos anormalidades y vemos que es acidosis y problema respiratorio. Por lo tanto, la definición de esta de gasometría es de una acidosis respiratoria. Vamos a hacer este siguiente caso clínico. Un varón de 55 años con obstrucción intestinal que ha presentado vómitos repetidos durante varias horas a pesar del uso de antieméticos. Su gasometría arterial muestra un pH de 750, una presión arterial de dióxido de carbono de 42 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 33 miliequivalentes litro. Entonces, nuestro paso 1 es determinar si nuestro pH está normal. 750 está por encima de 745, por lo tanto está en un estado de alcalosis. Nuestra presión arterial de dióxido de carbono está en 42, siendo valor normal de 35 a 45, por lo tanto está normal. El bicarbonato está en 33, es decir, por encima del valor normal, que es hasta 26 miliequivalentes de litro, por lo tanto está incrementado y considerado alcalosis. Entonces, el paso 2, ya sabemos que el paciente está en alcalosis. Tenemos que determinar si es metabólico o respiratorio. Hemos dicho que el PSO2 está normal, por lo tanto nuestro trastorno primario está a nivel de bicarbonato. Y el apellido de nuestro problema trastorno ácido-base es de una alcalosis metabólica. Entonces, esos son los pasos para determinar. Caso 2. Mujer de 55 años de edad con sepsis. Su gasometría arterial muestra un pH de 731 con una PaCO2 de 39 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 17 miliequivalentes litro. Paso 1, vemos que el pH está a 731, por lo tanto está debajo de 735 y corresponde a un estado de acidosis. El paso 2 o el paso 1 es verificar. El PaCO2 está en 39, está dentro de parámetros normales, considerado normal, y el bicarbonato está por debajo de 22, por lo tanto está en un estado de acidosis. Ya sabemos que el paciente tiene una acidosis y al tener el trastorno metabólico como principal afectado, el nombre de nuestra enfermedad es una acidosis metabólica. Este caso, paciente de 25 años con sobredosis de heroína. Su gasometría arterial muestra pH de 7.25, con una PCO2 de 68 y un bicarbonato de 24. 7.25 por debajo de 7.35, acidosis. PCO2 por encima de 45, está en un problema elevado de PCO2, problema respiratorio de acidosis. Bicarbonato en 24 dentro de parámetros normales. Sabemos que es una acidosis y que el trastorno primario está a nivel de la PCO2, por lo tanto es una acidosis respiratoria. Caso 4. Una mujer de 34 años de edad con tirotoxicosis. Su gasometría arterial muestra un pH de 750 con una PCO2 de 30 y un bicarbonato de 24. Vemos el primero, 750 por encima de 745 es alcalosis. El PCO2 por debajo de 35 está alteración respiratoria, en alcalosis. El bicarbonato en 24 dentro de parámetros normales. Por lo tanto, nuestro paciente tiene una alcalosis y el problema primario es respiratorio. Entonces, la enfermedad es una alcalosis respiratoria. Entonces, en los trastornos ácido-bases descompensados, si el pH anormal está bajo, existe acidosis. Si el PaCO2 está alto, entonces, y el bicarbonato es normal, el diagnóstico es de acidosis respiratoria. pH normal, el pH está bajo, el PaCO2 es normal y el bicarbonato está bajo, entonces el trastorno es metabólico y es una acidosis metabólica. Si el pH está alto, ya se denomina alcalosis. Si el PaCO2 está bajo y el bicarbonato es normal, la alcalosis es respiratoria. Y si el pH está alto, es una alcalosis con una PCO2 normal, pero con un bicarbonato que está alto, entonces el trastorno es una alcalosis metabólica. Aquí el mensaje importante que tienen que aprender. Trastornos respiratorios, pH y PaCO2
están desviados en direcciones opuestas. Sube el pH, baja el PCO2. Baja el pH, sube el PCO2. Trastornos metabólicos, el pH y el bicarbonato están desviados en la misma dirección. La acidosis metabólica, baja el pH, baja el PCO2. La alcalosis sube el pH, sube el bicarbonato. Entonces, por lo tanto, esto es importante para recordar los trastornos ácido-bases metabólicos y respiratorios. La compensación del equilibrio depende del tiempo de evolución del trastorno ácido-base. El objetivo es el retorno del pH al rango normal. La compensación respiratoria de una anomalía metabólica es rápida, en minutos. En cambio, la compensación metabólica de una anomalía respiratoria es mucho más lenta, se produce en horas. La normalidad del PCO2 y del bicarbonato en un pH anormal es una compensación parcial. Con un pH normalizado la compensación es completa. En estados de compensación se denomina descompensado si aún no existe una compensación cuando el pH está anormal y la presión arterial de dióxido de carbono y carbonato están normales. Es decir, el pH no ha llegado a un valor normal, pero los valores están normales. Eso quiere decir que está todavía descompensado. Parcialmente compensado o en vías de compensación se denomina cuando los tres componentes pH, PaCO2 y bicarbonato están en valores anormales. Completamente compensado se denomina o una compensación finalizada cuando el pH está en valor normal y la PCO2 y bicarbonato están en valores anormales porque cada uno ha disminuido o ha incrementado para compensar este pH. Sobrecompensado no es factible, es imposible. Entonces, ¿cómo evaluamos la compensación? El paso 1 es identificar el pH, la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato y determinarlos si son normales o anormales y etiquetar cada componente como normal, acidosis o alcalosis. El paso 2 es ver si la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato son anormales, pero el pH está en rango normal. Utilizar como un pH normal un valor único de 7.4 en lugar del rango de 7.35 y 7.45. Por lo tanto, un pH menor a 7.4 es considerado como acidosis y mayor a 7.4 como alcalosis. Importante, chicos, para la compensación, ya no tomar los rangos de 35 a 45, sino tomar como un punto muerto el 7.4. Paso 3, determinar si la anormalidad primaria es metabólica o respiratoria. Y el paso 4, valorar si el grado de compensación es completo o parcial. pH normal, compensación completa. pH anormal, menor a 7.35 o mayor a 7.45, compensación parcial. Vamos a ver ejemplos para que se les haga más fácil. En paso 1, en compensados. Vemos, el pH está en 7.38. Si consideramos los rangos normales, consideramos como un valor normal. Vemos que la presión arterial de dióxido de carbono está en 56. Está elevada, está por encima de 45, por lo tanto, este paciente está en un estado de acidosis respiratoria por el problema respiratorio. Pero vean el bicarbonato está en 35. Eso quiere decir que está por encima de 26 miliequivalente litro y está en un estado de alcalosis. Por lo tanto, ¿cuál sería el trastorno de este paciente? Vean, la PCO2 y el bicarbonato son anormales, por lo que debe existir algún grado de compensación. Entonces hay que ver cuál de los dos está compensando o hacia qué lado se nos ha ido el pH. Entonces vemos, hemos dicho que en casos compensados el punto muerto es 7.4. Si está por debajo de 7.4 es acidosis. Por lo tanto, vemos, los dos estaban alterados. Los dos valores que coinciden determinan cuál es el problema. Como está por debajo de 7.4 es una acidosis respiratoria. En este caso es una acidosis respiratoria. Bien, acidosis, el problema es respiratorio. Correlacionamos las dos anormalidades, una acidosis respiratoria. Y el bicarbonato está incrementando buscando la compensación. Dado que el pH es de 7.38 dentro del rango normal, existe una compensación completa. Por lo tanto, el nombre completo, el nombre apellido es acidosis respiratoria completamente compensada. ¿Por qué está completamente compensada? Porque el pH ha alcanzado el rango normal entre 7.35 y 7.45. Pese a que el PCO2 y el bicarbonato están en rangos anormales, el pH ya se ha alcanzado la normalidad y eso se denomina completamente compensada.
Vamos a ver en este caso clínico. El caso de una mujer de 19 años con traumatismo craneoencefálico. Su gasometría arterial muestra un pH de 7,36 con una PCO2 de 50 y un bicarbonato de 32. Vamos a ver, el paso 1, 7,36 está dentro del rango normal. Estás por encima de 7,35, está normal. PCO2 50 está por encima de 145, por lo tanto es un estado de acidosis, un problema respiratorio. Y el bicarbonato está por encima de 32, o de 26, perdón, en 32, y por lo tanto es una alcalosis metabólica. ¿Qué tenemos que determinar? Al estar el pH por debajo de 7,4, entonces vamos al estado de acidosis. ¿Sí? Está en acidosis y vemos cuál de los dos era acidosis. La respiratoria, el problema de acidosis. Por lo tanto, es una acidosis respiratoria. Ese es el apellido nombre y el apellido paterno. El apellido materno. Al estar el pH en rango normal, entre 7,35 y 7,45, estamos frente a una acidosis respiratoria completamente compensada. Entonces, el caso clínico nos está mostrando que ha compensado pese a que los dos valores todavía se encuentran alterados. Siguiente caso. Paciente que muestra la siguiente gasometría. pH de 7,45 con una PCO2 de 48 milímetros de mercurio y bicarbonato de 28 mil equivalentes litro. Paso 1. Vemos que el pH está en 7,45. Por lo tanto, está todavía en rango normal. ¿Sí? Porque está en 7,45. El PCO2 está en 48, siendo rango normal hasta 45. Por lo tanto, está alterado y si está elevado, está en estado de acidosis. El bicarbonato está en 28, por encima de 26 en estado de alcalosis. Entonces, aquí tenemos que ver el pH. El pH está por encima de 7,4, por lo tanto es una alcalosis. Entonces correlacionamos alcalosis con el problema de bicarbonato, donde tenía alcalosis. Y es una alcalosis metabólica. Al estar el pH en rango normal, entre 7,35 y 7,45, estamos hablando de una alcalosis metabólica completamente compensada. El siguiente caso. Paciente politraumatizado con alteración del nivel de conciencia, la gasometría en un pH de 7,33, PCO2 de 62, bicarbonato de 35. Igualito, seguimos los pasos. Paso 1, pH 7,33. El pH está disminuido. Está por debajo de 7,35, por lo tanto está en un estado de acidosis, no está normal. La presión arterial de dióxido de carbono está en 62, por lo tanto está incrementada por encima de 45 y es un trastorno respiratorio del tipo acidosis. El bicarbonato está en 35, ¿sí? Por encima de 26 corresponde a alcalosis. Entonces ya estamos viendo que el paciente está con un problema de acidosis y hacemos correlación con la parte respiratoria y vemos que el paciente tiene una acidosis respiratoria. Pero ¿qué ha pasado aquí? El pH no ha llegado a valor normal. Por lo tanto, está en vías de compensación o es una acidosis respiratoria parcialmente compensada. ¿Por qué? Porque los tres parámetros están alterados. Sin embargo, al haberse elevado la PCO2, el mecanismo compensatorio es que se eleve el bicarbonato. Entonces, el cuerpo está buscando la compensación, sin embargo, no lo ha alcanzado completamente porque el pH no ha llegado a valor normal. Por lo tanto, es una parcialmente compensada. Otro caso, mujer de 54 años con la siguiente gasometría. pH de 7,29, PCO2 de 30 y bicarbonato de 18. pH ácido, por debajo de 7,35. PCO2 en 30, por debajo de 35, está en alcalosis, porque hemos dicho que los trastornos respiratorios son contrarios, ¿no? Alcalosis. Y el bicarbonato está en 18, por debajo de 22, está en una acidosis. Por lo tanto, ya tenemos el nombre, es una acidosis metabólica. Ahora lo que hay que buscar es que si está compensada o no está compensada. El pH está fuera de rangos normales, por lo tanto no está compensada. El PCO2 está disminuyendo para compensar la caída del bicarbonato, por lo tanto es una acidosis metabólica parcialmente compensada. Si el PCO2 estuviera en 35 o 40, es decir, que no ha disminuido, es una acidosis metabólica descompensada. Por lo tanto, en este cuadrito para resumir, los valores normales están aquí arriba.
Ya hemos repetido, ya hemos visto varias veces. En la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria descompensada, el pH está bajo, la PCO2 está alta, pero el bicarbonato está normal, lo que decíamos ahorita. No se ha movido ni para arriba, ni para abajo, ni para compensar, ni para volverse trastorno mixto. Está parcialmente compensada cuando el pH todavía está bajo, no ha llegado a lo normal. La PCO2 está elevada, pero ya el bicarbonato se ha elevado, está subiendo para compensar. Y se denomina completamente compensada cuando el pH se ha normalizado y el PCO2 está elevado con el bicarbonato elevado. Otro ejemplo, la acidosis metabólica. El pH está disminuido. Con un PCO2, con un bicarbonato bajo es una acidosis metabólica, pero si el PCO2 no se ha movido, está descompensado, o sea, el pulmón no está haciendo nada para compensar este trastorno. Está parcialmente compensada cuando el pH está bajo, el bicarbonato está bajo y el PCO2 ha disminuido, pero el pH no ha llegado a lo normal todavía, está parcialmente compensada. Completamente compensada cuando el pH ya está normal, con disminución del bicarbonato y disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, este cuadrito traten de fijarse bien, entender el cuadro para que puedan interpretar las gasometrías y las puedan definir como descompensadas, parcialmente compensadas o en vías de compensación y completamente compensadas. ¿Qué cambios compensatorios esperamos normalmente? En la acidosis metabólica, el trastorno primario es una disminución del bicarbonato. Por lo tanto, lo que esperamos es que haya una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. Por lo tanto, por cada miliequivalente litro de bicarbonato que disminuye, la respuesta o la reacción compensatoria esperada es una disminución de 1.3 milímetros de mercurio de presión arterial de dióxido de carbono. En cambio, en la alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que sube, esperamos que suba 0.7 milímetros de mercurio de presión arterial de dióxido de carbono. En los trastornos respiratorios tenemos que dividirlos en trastornos agudos y crónicos. En la acidosis respiratoria, el incremento de 1 milímetro de mercurio de presión arterial de dióxido de carbono, la respuesta esperada es un incremento de 0.1 miliequivalentes litro de bicarbonato. En cambio, en la acidosis respiratoria crónica, por cada 1 milímetro de mercurio de PCO2 elevado, se espera una elevación de 0.4 miliequivalentes litro de bicarbonato. En cambio, en la alcalosis respiratoria, por cada milímetro de mercurio de PCO2 disminuido, se espera una disminución de 0.2 miliequivalentes litro de bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria crónica, por cada milímetro de mercurio de PCO2 disminuido, se espera una disminución de 0.4 miliequivalentes litro de bicarbonato. Entonces, estas son las respuestas compensatorias esperadas ante la disminución o el incremento del bicarbonato o PCO2. Pero va a haber el caso de que tenemos trastornos mixtos. Por ejemplo, una acidosis mixta. El pH está bajo, la PCO2 está elevada y el bicarbonato está bajo. ¿Qué deberíamos esperar si el PCO2 está alto? Que el bicarbonato suba para compensar. Pero si pasa que es un componente mixto, un problema respiratorio, pero aparte el paciente está en cetoacidosis diabética, entonces baja el PCO2. Por lo tanto, un paciente tiene un trastorno mixto de acidosis respiratoria más acidosis metabólica. Otro caso, una alcalosis mixta. El pH sube y el PCO2 baja. Por lo tanto, eso sería una alcalosis respiratoria. ¿Cuál sería la respuesta compensatoria? Que el bicarbonato baje. Pero si no baja, sino el bicarbonato sube, entonces tenemos un paciente que tiene una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Otro caso, una acidosis más una alcalosis. El pH está normal, pero el PCO2 está elevado. ¿Cuál sería la respuesta compensatoria? Que eleve el bicarbonato, pero el pH está normal. Por lo tanto, este paciente está cursando con una acidosis respiratoria acompañado de una alcalosis metabólica. Y el otro caso de un trastorno mixto es de una alcalosis más una acidosis, donde el pH está normal, el PCO2 está bajo, por lo tanto es una alcalosis respiratoria más un bicarbonato bajo. Por lo tanto, hay una acidosis metabólica también en este paciente. Entonces, estos son los 4 tipos de trastornos mixtos que podemos ver en los pacientes con alteraciones del balance ácido-base. Finalmente, como última diapositiva, este cuadrito les sirve para
hacer la diferenciación o para hacer el diagnóstico diferencial. Este es el resumen de todo lo que hemos visto en la clase teórica. Ver el pH y definir si está normal o alterado. Lo primerito que tenemos que ver para diagnosticar trastornos ácido-base es ver el pH. Si el pH está entre 7.35 y 7.45 es normal, pero ya sabemos que la normalidad no significa que la gasometría sea normal. ¿En qué condiciones está normal una gasometría? Cuando el pH está entre 7.35 y 7.45, la presión arterial de dióxido de carbono está entre 35 y 45 y el déficit de base está entre menos 3 y más 3 o, si quieren, el bicarbonato entre 22 y 26. No tienen ningún trastorno de equilibrio ácido-base. Esto es considerado normal. Ahora, si el pH está normal, pero el PCO2 está alterado, está por debajo de 35 con una disminución del bicarbonato, hay una alcalosis respiratoria totalmente compensada, porque el pH está normal, pero estos dos están alterados. En cambio, si el pH está normal, pero hay un incremento del PCO2 con un incremento del bicarbonato, eso es una acidosis respiratoria totalmente compensada. Caso contrario, lo que pasa con el bicarbonato. pH normal, pero el bicarbonato está disminuido con una PCO2 baja, esa es una acidosis metabólica totalmente compensada. Ahora, si el pH está normal, con un bicarbonato elevado y una PCO2 elevada, es una alcalosis metabólica totalmente compensada. ¿Por qué están totalmente compensados? Porque los rangos del pH están dentro de parámetros normales. Si el pH está por debajo de 7.35 ya es un pH ácido y tenemos que ver si el trastorno es a nivel del PCO2 o a nivel del bicarbonato. Si es a nivel del PCO2 estamos hablando de una acidosis respiratoria y lo que esperaríamos es una respuesta compensadora del bicarbonato. Si sube el PCO2 debería subir el bicarbonato y es una acidosis respiratoria con compensación parcial porque el pH todavía no está normal. Si el bicarbonato va para abajo y el PCO2 va para arriba, por lo tanto estamos hablando de un trastorno de una acidosis mixta, es un componente mixto. Ahora, si el pH está bajo y el problema es del bicarbonato, estamos hablando de una acidosis metabólica. ¿Qué es lo que esperamos? Una respuesta compensadora de una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. Lo normal es que si baja el bicarbonato, baje la presión de dióxido de carbono y eso es una acidosis metabólica con compensación parcial. Pero si sube el PCO2 y baja el bicarbonato, estamos hablando de una acidosis mixta, metabólica respiratoria. ¿Qué pasa si el pH está por encima de 7.4? Entonces hablamos de alcalosis. Vemos el PCO2 y está bajo. Por lo tanto, el problema es una alcalosis respiratoria. La respuesta compensadora esperada es una caída del bicarbonato. Por lo tanto, es una alcalosis respiratoria con compensación parcial. Pero si el bicarbonato está elevado, es una alcalosis mixta. Si hubiera alteración del bicarbonato con un pH elevado, entonces un incremento de bicarbonato con pH elevado es una alcalosis metabólica. La respuesta compensatoria esperada es una elevación del PCO2 y esa es una alcalosis metabólica con compensación parcial. Si el PCO2 está disminuido, tenemos un proceso mixto de una alcalosis mixta. Entonces vean chicos, este cuadro es un resumen de todo lo que hemos visto. Si ustedes aprenden a hacer la disquisición desde el pH hasta los valores del PCO2 y del bicarbonato, ustedes tranquilamente van a poder llegar al diagnóstico de un desequilibrio ácido-base. Bueno chicos, gracias.